Bueno, la transformación sí ha empezado ya y el primer paso obviamente ha sido primero reconocer la magnitud del problema, segundo entender cuál es la transformación que necesitamos y tercero, yo diría alinear nuestros compromisos, ¿no? Asumir la dirección y yo creo que es donde estamos ahorita. Hay un entendimiento del cambio climático como un problema global que tiene urgencia. Ahora hay un entendimiento claro de la transformación que necesitamos, que es básicamente movernos del modelo energético que tuvimos por los últimos 2 siglos, en el cual nuestra economía ha sido soportada por la combustión de combustibles fósiles. Nos tenemos que mover hacia una economía que continúe dando los bienes y servicios que traemos a la sociedad sin consumir o sin arrojar gases de efecto invernadero a la atmósfera, y esto es básicamente movernos de una economía fósil hacia una economía limpia. Eh, y tenemos básicamente 3 décadas para poder completar esta transformación sin poner en riesgo la estabilidad climática, que como sabemos es un riesgo que ya tenemos cada vez mayor. Entonces, de acuerdo a la ciencia del cambio climático, tenemos a más tardar al 2050 para completar esta transformación, lo cual es un reto grande, pero es un reto factible si vemos otro tipo de transformaciones que han ocurrido en el pasado. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los sectores que más contribuyen a las emisiones de gas de efecto invernadero. eh, y claramente la actividad con más contribución es la combustión de fósiles, de combustibles fósiles, y el segundo es el cambio de uso de suelo. El carbono que estamos lanzando a la atmósfera está contenido o en las reservas fósiles o en los ecosistemas. Entonces son las dos cosas en las que nos tenemos que enfocar, eh, en dejar de convertir ecosistemas y asegurarnos que el carbono que está contenido en la biosfera siga contenido en la biosfera, y por otro lado el carbono que está contenido en el subsuelo que se mantenga ahí. Eh, y esto básicamente tiene, yo diría, por un lado, desde el punto de vista energético, nos tenemos que enfocar en los procesos que son más intensivos desde el punto de vista energético, como la generación eléctrica, los sectores industriales y el transporte. Son los sectores más críticos en los cuales existe una transformación más acelerada, y por otro lado la agricultura eh, y la ganadería, que son las actividades que más contribuyen en cuanto a la conversión de uso de suelo. Sí, completamente. De hecho, pues no es que se hayan hecho cosas mal, simplemente que seguimos un modelo de desarrollo a partir de la información que se tuvo hasta hace algunos años, sin tener suficiente entendimiento del impacto climático que esto tendría. Ahora ya tenemos ese entendimiento, entonces lo que necesitamos es reconocer que esa es la situación y corregir el rumbo, ¿no?, del modelo de desarrollo que seguimos. Y es claro que es una transformación profunda, que no se va a alcanzar de la noche a la mañana, y para eso lo que necesitamos es, por un lado, compromiso hacia esta transformación, y por otro lado, una comunicación transparente también sobre lo que se está haciendo, y los distintos pasos que se van tomando, ¿no? Porque entendemos que no es una transformación que ocurre de la noche a la mañana, entonces las metas a corto plazo son importantes para poder dar sustancia a esta transformación. Tampoco es suficiente el solamente decir, ok, me comprometo a decarbonizar mi empresa, mis operaciones, llegar a este objetivo en el 2050, y en los próximos 30 años no muestro ningún avance, no digo lo que se ha logrado ni nada, ¿no? Es lo contrario de lo que necesitamos. Bueno, en particular en temas de cambio climático, sí es un sector que ha estado a la vanguardia. Hay distintas iniciativas que han surgido, iniciativas que son lideradas por el sector, iniciativas que se han hecho en conjunto con otros actores, como por ejemplo las Naciones Unidas, que están enfocadas en incentivar la transición hacia una economía baja en carbono, particularmente en el sector de la moda. Eh,
y empresas tanto españolas como empresas de otros países han estado a la vanguardia en este tema. Vemos un nivel de penetración bastante alto, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, que es en certificar el nivel de ambición en las metas climáticas a nivel empresarial. Hay un nivel alto de adopción en el sector, lo cual es muy bueno. Y también vemos mucha innovación, por ejemplo, en cuanto a los modelos de implementación de estas metas, porque la realidad es, en gran parte, estas emisiones en el sector ocurren en la cadena de suministro, y como sabemos, estas emisiones son emisiones que ocurren geográficamente de forma más distante a donde las empresas tienen los mercados principales que atienden. Mm, Yo creo que más que faltar ciencia, lo que hace falta es inversión y también estandarización. Eh, como saben, existe un tema, por ejemplo, en cuanto a la falta de estándares, y dado que mucha de esta acción es acción voluntaria, eh, pues distintas empresas comunican de forma distinta sobre el progreso que han tenido, las métricas de sustentabilidad, las métricas de progreso, y no es muy fácil comparar lo que una empresa comunica con respecto a otra empresa, ¿no? Entonces, no es tanto la ciencia, es más bien la falta de estandarización el problema, y la falta de inversión en las estructuras que soportan la rendición de cuentas en cuanto a las metas y medidas de sustentabilidad en el sector corporativo. Mm, yo creo que un reto que tenemos es, por un lado, el entender y aceptar la emergencia climática, de biodiversidad y en general ambiental y social que tenemos. Ha hecho que haya mucha presión ahora por parte de los inversionistas, por parte de los consumidores, y creciente presión también por parte de los gobiernos. eh, y entonces la respuesta del sector privado ha sido, por un lado, el aceptar que se necesitan hacer las cosas de forma distinta, el fijar metas, pero por otro lado, esta presión también creo que ha creado un poco un incentivo perverso, que es que las empresas quieren mostrar que están operando de forma sustentable, y un poco los shortcuts, ¿no? Encontrar formas fáciles de lograr esto sin que necesariamente se hayan implementado las medidas más profundas de transformación que se necesitan. Y esto es lo que yo creo que surge cada vez más, y hay mayor preocupación por parte de los consumidores y por parte de la sociedad en general. Eh, y yo creo que es también relacionado con lo que platicamos, ¿no? Hay que entender que esta es una transformación que no ocurre de la noche a la mañana, y está bien si las empresas no comunican en el corto plazo que ya alcanzaron cierto objetivo, si todavía no ha ocurrido la transformación que se necesita, porque obviamente hay barreras que son barreras profundas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco cómo balancear la presión que existe por parte de los distintos actores, contra asegurar que se está tomando acción, considerando la urgencia que se necesita, pero sin hacer comunicaciones que no necesariamente reflejan la realidad de dónde estamos, ¿no? Bueno, yo diría sí, como consumidores, obviamente es importante, y los consumidores que tienen preferencias de consumo sustentable, es importante que las etiquetas y los claims que hacen las empresas sean creíbles, ¿no? Porque tú no puedes comprar un producto asumiendo que el etiquetado es creíble si lo que hay detrás no es creíble, y eso es engañar a los consumidores. Entonces, yo creo que desde la perspectiva de proteger a los consumidores y también proteger a los inversionistas, es un tema es un área que requiere regulación, y asegurarnos que comunicamos en los mismos términos, sin
que esto pueda ser engañoso o para los consumidores o para los inversionistas. Entonces, más que castigo, yo creo que lo que se necesita es regulación, eh, y todavía estamos, yo diría, en, en pañales en cuanto a lo que se necesita, ¿no? En cuanto a los estándares y en cuanto al nivel de regulación que se necesita para comunicaciones más apropiadas. Pues en realidad es una combinación de todos y, por ejemplo, regresando a lo que comentamos anteriormente, si las emisiones están concentradas eh, en ciertas regiones y ciertas partes de la cadena de valor, entonces, por un lado, necesitamos que, por ejemplo, si un país está operando una red eléctrica que funciona principalmente a partir de la combustión de carbón, eh, entonces, pues obviamente hay un rol que el sector, que el gobierno debe jugar en ese país. Eh, por otro lado, estas empresas son proveedores de las empresas de moda en otros países, tienen costos de carbonización altos y muchas veces los márgenes que ellos tienen son bajos. Entonces, no es posible para ellos decarbonizar si no se busca también un modelo de equidad en la cadena de valor y modelos que realmente permitan la decarbonización. Entonces, se necesita, por otro lado, también que las empresas asuman su responsabilidad y ayuden a implementar modelos de equidad y de financiamiento climático en su cadena de valor. Y por otro lado, obviamente esto conlleva a un aumento en el costo de los productos. Entonces nosotros como consumidores tenemos que asumir que hay costos ocultos que no estamos pagando y que se necesitan cubrir, como por ejemplo los costos de asegurar que los productos sean producidos de forma sustentable, y los inversionistas necesitan considerar esto en la rentabilidad de las empresas. Entonces yo diría, cada actor tiene que asumir su parte, ¿no? No hay un actor que sea únicamente responsable, todos somos responsables y todos tenemos que asumir nuestra parte. No necesariamente son conscientes o somos conscientes como consumidores, pero algo que te puedo decir, si tú miras, por ejemplo, muchos de los reportes que existen de los costos de transición energética para distintos sectores de la economía, eh, por ejemplo, puede ser muy costoso el decarbonizar. Voy a dar un ejemplo no específico para la industria, pero en realidad aplica para todos los sectores. Es muy costoso decarbonizar, por ejemplo, las materias como es el acero, el plástico, los textiles, etcétera. Es muy costoso carbonizar eso y a lo mejor es muy costoso para una empresa que opera exclusivamente en un sector primario, donde se enfocan en la producción de materiales. Eh, pero por otro lado, una vez que ves esos costos a lo largo de la cadena de valor y cómo impactan a los consumidores, en realidad el impacto en el precio final del producto es marginal. Eh, y los consumidores hoy día aceptamos que los precios varían por una cantidad de razones distintas y simplemente lo aceptamos, ¿no? Lo que pagamos hoy día por un teléfono es muy distinto que lo pagábamos hace 10 años por un teléfono y no cuestionamos por qué el precio aumentó o no. Entonces, dado que es un impacto marginal y que es algo que ocurre para asegurar la sustentabilidad en el modelo de producción y consumo que tenemos, yo creo que es algo que tenemos que aceptar, eh, y así como aceptamos cualquier otra variación de precio, ¿no? Pues en general sí, hemos visto un avance muy importante. Cuando nosotros empezamos, las empresas todavía estaban en el proceso de aceptar que el cambio climático era un reto que necesitaba participación por parte del sector privado. Eh, y yo diría, la mayor parte de las empresas no tenían metas de cambio climático que fueran apropiadas, que fueran suficientemente ambiciosas. Hoy día no es el caso, hoy el día ha habido ya un gran avance en este sentido. Hay un creciente número de empresas que tienen metas de cambio climático. Creo que ya, digamos, hemos logrado avanzar en cuanto a ambición.
Ahora el siguiente reto que veo es la implementación, ¿no? Cómo asegurarnos que toda esta ambición que existe en materia de sustentabilidad se implemente y sobre todo que se implemente de forma que sea creíble y transformacional. Entonces yo creo que ese ahora el nuevo reto es cómo traducir esta ambición en implementación y cómo asegurarse que realmente lleva a la transformación que necesita ocurrir en los distintos sectores para realmente alcanzar un modelo de sustentabilidad. Entonces, ha habido mucho avance, pero bueno, seguimos teniendo una serie de retos.